Estamos siendo auspiciados por Taidó, fabricantes de Bendix de alto rendimiento. Estamos iniciando de lo más básico, como qué es un Bendix, dónde se encuentra. Y bien, para aquellos que no conocen dónde va este Bendix, les doy la información. Pues el Bendix se encuentra en el motor de arranque. El motor de arranque se encuentra en esta zona. Voy a activar el puntero láser. Aquí tenemos la punta del vehículo. Aquí tenemos el motor. Y el motor de arranque prácticamente está situado a la parte inferior y cerca del volante de inercia, que es este disco de acá, que conecta al eje principal del motor, que es el eje cigüeñal. Entonces, cuando tu vehículo en la mañana está apagado y vas a encenderlo, bien, el primero que se tiene que mover para producir el primer ciclo del motor es este eje que viene desde este volante hasta la punta de la polea. Bien, en este eje están ensamblados los pistones, los cuales van a realizar todo un ciclo, el ciclo Otto de explosión, para que prenda tu motor. Aquí tenemos el motor de arranque, que está acoplado a este volante de inercia. Entonces, encendemos el vehículo y el primero que va a sonar en tu vehículo es este motor de arranque. Y el que va a tener contacto directamente con el volante de inercia es el Bendix, que va a transmitir la potencia del inducido del motor de arranque hacia el volante de inercia. Por lo tanto, si tu motor es un V8, un motor grande, tiene que lograr mover este motor de arranque y transmitirlo a través del Bendix. Bien, ¿qué sucede cuando le das contacto a la llave? Entras a tu vehículo, enciendes y escuchamos lo siguiente. ¿Lo escuchan? Bien, lo vamos a reproducir una vez más. Enciendes el vehículo, te has subido y suena eso. Nos preocupamos, ¿verdad? Pero cuando lo llevamos al mecánico, al eléctrico, y prendemos el auto arreglado, ya no suena de esta manera. ¿Verdad? Da satisfacción que el vehículo encienda a la primera. Gracias a el Bendix vamos a tener este sonido. Bien, ¿dónde está el Bendix? El Bendix se encuentra en la punta, en la parte exterior, se podría decir, del motor de arranque. Tenemos todo un cuerpo donde está el inducido. Al lado tenemos el solenoide. Aquí voy a activar el puntero láser. Aquí está el solenoide, la horquilla y aquí tenemos el Bendix. El Bendix se va a desplazar de esta parte hasta el extremo del eje del inducido para conectarse con el volante de inercia. Bien, aquí tenemos el Bendix ya conectado con el volante de inercia. El volante de inercia todos los motores lo tienen y este es un cuerpo bastante robusto, bastante grueso. Entonces, este Bendix también tiene que ser robusto, grueso, tiene que tener un tratamiento térmico para soportar el choque con el volante de inercia. Si tenemos un Bendix que no tiene este tratamiento, pues el sonido que hemos escuchado cuando está mal es el que vamos a escuchar constantemente, porque el Bendix se puede llegar a romper. Bien, entonces volvemos a lo que es el funcionamiento. Aquí tenemos el inducido, aquí tenemos el Bendix, la horquilla, el solenoide con su émbolo, y cuando activamos la batería nos llega la energía a este componente, el solenoide, que a su vez va a activar al Bendix y nos los transmite al volante de inercia. Para que tengan más conocimiento, aquí tengo un video. El inducido
la horquilla del Bendix, que viene la horquilla, el solenoide, la conexión al inducido, toda la carcasa del motor de arranque y los diferentes conectores o terminales. Presionamos Start y lo que pasa es que acciona el Bendix hacia el volante de inercia y una vez que enciende el motor, se desactiva. Muchas veces, alguien que está iniciando en la conducción, ingresa al vehículo, enciende y le sigue dando arranque cuando el motor ya está funcionando. Entonces, en ese momento, se escucha como un crujido, ¿verdad? Un crujido y nos asustamos, dejamos el contacto e incluso los iniciantes lo apagan el motor. Imaginemos que tenemos un cliente que está aprendiendo a conducir. Entonces el cliente puede olvidarse o se pone nervioso y le da varios arranques. ¿Qué va a pasar con el Bendix, el nuevo Bendix que hemos instalado? Va a tener constante choque con los dientes del volante de inercia. Entonces, para eso, el Bendix tendría que estar reforzado, tendría que ser diseñado para no sufrir desgastes extremos en estos momentos. Los fabricantes toman en cuenta de que este componente puede ser accionado cuando el motor está en funcionamiento. Por lo tanto, vamos a tomar detalles sobre este caso. ¿Qué pasa cuando el usuario del vehículo, el conductor, le da varios arranques? Y lo que va a pasar es que vamos a tener choque de diente con diente y se nos puede dañar, ¿no? Vamos a hablar también sobre eso más adelante. Bien, existen diferentes tipos de motores de arranque. Cuando es un motor de arranque tipo convencional, vamos a tener un Bendix de este tipo. Como lo pueden apreciar, solo tiene un platillo, que es un seguro. Internamente va a tener una carcasa y el piñón. Más adelante vamos a hablar de las partes, pero estas son las partes más importantes. Este es un convencional y este es un automático o con un reductor, se podría decir. ¿No? Internamente tiene más engranajes para producir mayor fuerza en el giro del motor, ¿no? Es para motores más robustos o para dar arranques inmediatos. Por lo tanto, este Bendix tiene un engranaje al medio, ¿no? Ya no viene con un platillo, sino viene con un engranaje. Este se va a acoplar con el reductor internamente. Los Bendix, porque tienen un tratamiento térmico, es que van a durar este tiempo. Más de un año, se podría decir. Pero mucho depende del tipo de conductor del vehículo. Como les decía, si tenemos un conductor nervioso y que le da constantemente al motor de arranque, contacto, y al final este Bendix va a llegar a su punto límite de accionamiento, ¿no? Y puede llegarse a quebrar, pérdida en el material, entonces vamos a tener fallas en el sistema de arranque. Continuamos. Aquí tenemos las partes más importantes de un Bendix. Bien, ¿cuáles son? Tenemos el piñón, tenemos el portarrodamientos, tenemos el acople, donde va la horquilla, y tenemos las estrías por acá. Son puntos muy importantes que al momento de reemplazar este componente, lo vamos a tener que ver, vamos a tener que apreciar estos puntos importantes en la pieza. Cuando compremos, cuando nos traiga el cliente o cuando tengamos que venderlo. Bien, ¿cuáles son las medidas importantes? Taido nos proporciona esta lámina. Esto les va a servir más que todo a los que hacen ventas y a los que hacen adaptación de este componente. Muchas veces tenemos un Bendix especial con cierto número de dientes y tenemos que hacer una adaptación. Pero también hay que considerar el cuerpo del Bendix, el tipo de diente que va a tener el Bendix y el largo total.
Por más que tenga los mismos dientes y que sea un poco más largo, este puede llegar a chocar con toda la carcasa del motor de arranque y generemos peores consecuencias, ¿no? Bien, aquí tenemos el diámetro, que es el cuerpo total del Bendix, el diámetro interno, donde va el buje del inducido, el diámetro entre los dientes, que es la parte G, diámetro entre los dientes. La altura, L, que va desde el acople, o la base del acople de la horquilla, hasta la punta superior del piñón. Vamos al lado derecho, con un Bendix que es automático. Aquí tenemos el eje o las estrías del inducido, y la altura, por ejemplo, aquí viene solo hasta los dientes, no viene hasta el final del Bendix, por lo que tienen que considerar esta medida cuando vayan a hacer un reemplazo. SPL son las estrías, el número de estrías internamente. Tenemos T, los dientes. Considera el número de dientes que tiene el Bendix, si tiene 4, si tiene 5, 6. Y la profundidad del rebaje, ¿no? Que es donde se va a acoplar la horquilla, mejor dicho. Y el número de dientes de la corona, si es para un motor de arranque automático o con reductor. Bien, para aquellos que les gusta investigar un poco más, tenemos o podemos abrir un Bendix ya usado y vamos a toparnos con estas piezas. Bien, aquí tenemos el piñón. Aquí tenemos la base del piñón, que es un cuerpo robusto metálico. Internamente tiene un portarrodamientos, ¿no? Este de acá es todo una masa metálica. Aquí vienen los rodamientos, que son cilíndricos. Vienen 6, 5, dependiendo del modelo del vehículo, y sus resortes. Lo que va a permitir a este eje girar en un sentido. En el otro sentido antihorario, por ejemplo, en algunos no se puede girar. Entonces, internamente vamos a tener una pieza que va a trabajar metal con metal. El rodamiento con el cuerpo del portarrodamientos y con el eje central del Bendix. Por lo tanto, necesitamos una grasa que trabaje con estos componentes. También en las visitas que realicé a algunos mecánicos, me comentaban que encontraron unos Bendix que tenían un plástico, un teflón internamente. Bien, mencionarles que ese plástico lo han diseñado también para reducir el costo, se podría decir, de esta parte, de la pestaña del portarrodamientos, que tendría que tener la misma función. Pero hay una diferencia. Cuando estamos trabajando con un material plástico o derivado del plástico, como el teflón, es propenso a que se deforme por la temperatura. Por lo cual, si vamos a hacer adaptación con este componente que tiene internamente plástico, podría ocurrir una deformación de esta plataforma interna de los rodamientos, por lo que el Bendix se trabaría en ciertos momentos. Bien, vamos a hablar un poco más acerca de cada componente. El piñón del Bendix. Este piñón tiene ciertas cualidades, ¿no?, de fabricación. El primero es el acabado, ¿no? O, mejor dicho, la forma del diente. Estoy empezando por el último punto. La forma del diente, me parece muy importante este tema. Aquí tenemos los dientes. El acabado es muy importante. Si este acabado es muy filoso, muy puntiagudo, al momento de acoplarse con el volante de inercia, va a producir un zapateo, como se le llama. No va a engranar, va a llegar a la parte superior y va a rozar, y el siguiente recién va a engranar con el volante de inercia. Esto va a provocar que el volante de inercia, se va a desgastar.
se va a deshacer los dientes. Y poco a poco vamos a perder lo que es la tracción del Bendix con el volante de inercia. Bien, otro punto importante es en el buje central. Si este cojinete o buje tiene mucha aleación, lo que va a pasar es que va a desgastar al eje del inducido. ¿Y cuál nos conviene cambiar primero? ¿El buje o el inducido? Claro que va a tener que ser el buje, porque es más fácil de conseguirlo y tiene que ser un metal bastante blando para no dañar al eje del inducido. Por lo cual, tenemos que prestar atención cuando trabajemos con este componente. Veamos de qué material está hecho. Cuanto más contenido tiene en bronce, es mucho más blando. Cuanto más oscuro lo veamos, va a ser con aleaciones. El tratamiento térmico. El tratamiento térmico quiere decir la dureza que va a tener el componente al momento de acoplarse con otro metal. Hay componentes en el vehículo que tienen tratamiento térmico y hay otros que no lo llevan. Cuando vamos a trabajar con engranajes, estos componentes sí los tienen que tener un tratamiento térmico y mucho más alto que el otro componente, por ejemplo. En este caso, el volante de inercia puede tener una dureza, por ejemplo, de unos 60 y el Bendix puede tener una dureza de un porcentaje de 61. ¿Sí? Por ejemplo, un combo, un martillo, ese tiene una dureza de 68 en escala de Rockwell. El Bendix, ya más adelante les voy a mostrar una tabla, ¿qué dureza tiene? Hemos hecho una tabla comparativa en laboratorio. ¿Sí? Otro componente importante, aquí tenemos a los rodamientos. Los rodamientos internamente que vimos también tienen que tener tratamiento térmico. Prácticamente los fabricantes de rodamientos tienen un diseño exacto para estos componentes. El chaflanado y el biselado son estándares para todos. El portarrodamientos. Este componente también tiene que tener tratamiento térmico al estar en contacto con otra pieza con cierta dureza. Bien, este portarrodamientos también es importante que no contenga muchas aleaciones. Las aleaciones metálicas tienden a deformar el componente, ¿no? Cuanto más impuro sea este metal, la deformación es mayor. O si tiene restos de diferentes metales que no soportan temperatura, entonces cuando este componente llegue a una temperatura alta, pues llega a rajarse o a mostrar fisuras, ¿no? Por ejemplo, el acabado superficial en esto es muy importante. Como les decía, otros llevan teflón en vez de estos dientes de acá para hacerlo más suave. Pero la durabilidad también está en riesgo, ¿no? Bien, el portarrodamientos internamente tiene estas cavidades donde van a entrar los rodamientos y sus resortes. Tiende a desgastarse por el trabajo del rodamiento, pero no tiene que ser mucho. Otro dato importante, la calidad de la grasa. La calidad de la grasa ideal para estos componentes es la NSF-H1, que es especial para los rodamientos. Entonces, cuando tú tengas el trabajo de un rodamiento que no va a trabajar en altas velocidades, es conveniente que utilices este tipo de grasa. Es una grasa genérica para rodamientos. Tenemos que impedir la corrosión y el envejecimiento de la misma. Por lo tanto, si ponemos una grafitada, la grafitada tiende a volverse líquida con el trabajo. En cambio, esta de acá mantiene su espesor y tiene que resistir también al agua fría y caliente. ¿Por qué estos componentes? Los componentes que están cerca del motor de arranque van a estar expuestos a toda la superficie que está debajo del vehículo.
¿no? Entonces, si el vehículo se va por una polvareda, el componente se va a llenar de polvo. Esta grasa también va a recibir algunas partículas de este polvo o limaduras, o puede el vehículo haber pasado por el río y llegar a algunas partículas de humedad. Tiene que resistir y no perder la resistencia a la temperatura y lubricar en todo momento. Bien, esto va más para los mecánicos y eléctricos que hacen reparaciones de este componente. Seguramente cuando hacen la reparación, utilizan grasa en el estriado. Y es una buena práctica para hacerlo. El tipo de grasa que utilizan acá puede ser la misma que utilizamos para rodamientos, solo que llega a ser un poco espesa, ¿no? Lo ideal es utilizar una grasa a base de litio, ¿no? Porque tiende a adherirse más al metal, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer el reemplazo del Bendix, tenemos que considerar utilizar una grasa especial para la lubricación del estriado con el Bendix. Cuando hacemos reparación de un motor de arranque que tiene el reductor, aquí tenemos los satélites, también tenemos que utilizar una grasa a base de litio, ¿no? Para que estos trabajen en perfectas condiciones. Bien, cuando el motor de arranque está en perfectas condiciones, vamos a presenciar un funcionamiento como este de acá. ¿Se puede escuchar cómo está funcionando? El motor de arranque tiene que activarse inmediatamente, le demos el pulso y el contacto. No tiene que haber ruidos externos y el Bendix tiene que salir inmediatamente, tengamos el contacto en el solenoide. Bien, vamos a hablar un poco más acerca de los productos en Taido. Taido es producido en la China. Decimos que Taido es fabricado con materiales de primera calidad y es por eso que va a rendir más del tiempo necesario. Decimos 12 meses. El producto Taido está en Bolivia. Estamos realizando pruebas, seguimiento a instalaciones que hemos realizado. Por el momento está funcionando excelente y estamos dando asesoramiento sobre todos los productos. Bien, aquí les tenía la tabla. Por ejemplo, tenemos el piñón, el rodamiento y el portarrodamientos. La dureza que estamos midiendo acá es en la escala de Rockwell. Tenemos comparación con el tipo A, con el tipo B, que son otras marcas en Bendix. El piñón en Taido tiene una dureza de 62. Comparado con otros, ha podido superar esto. Es por eso que estamos dando lo que está dando un buen funcionamiento, mejor dicho. Está dando un buen funcionamiento en instalación con el motor de arranque. El rodamiento tiene una dureza de 65. El portarrodamientos tiene una dureza de 61.5. Comparado con otros, sí ha llegado, por ejemplo con este, a hacer un comparativo. En el rodamiento tiene 65 y es por eso que apostamos con Taido para que este tenga mejor rendimiento en los vehículos. Esperamos superar hasta más de los 12 meses de funcionamiento. Ustedes nos los van a decir, vamos a estar pendientes de sus comentarios. También Taido, en otras particularidades del componente, tenemos la altura del rodamiento, que son 13.4 milímetros. En otro tipo A tenemos 13.4, el tipo B es 10, ¿no? La altura, la cantidad de metal que tenemos ahí. El ancho del rodamiento, en Taido tenemos 6 milímetros, en otro tenemos 5.9, en otro tenemos 6. Bien, ¿a qué voy con todo esto? El producto Taido ha sido probado en vehículos en laboratorio y este componente ha resultado bastante bueno. No ha desgastado lo que es el volante de inercia, porque el volante de inercia tiene una dureza prácticamente de 65,
que estaría siendo similar a este del rodamiento, pero el rodamiento no tiene contacto, sería el piñón. Entonces el piñón, al ser 62, tendría a desgastar y no desgastar al volante de inercia. Pero aún así tenemos una dureza excelente en esta pieza del piñón. El biselado. El biselado es la parte que les comentaba hace un momento de lo que es la terminación del diente del piñón. Cuando tenemos un piñón que es rugoso, en este caso, hemos presenciado desgaste en el volante de inercia. Desgaste quiere decir que carcomía algunos dientes, ¿no? Se llegaba a trabar en el funcionamiento. Cuando estos son lisos, tiende a resbalar el Bendix y por lo tanto el arranque va a ser inmediato. La calidad de la grasa, viscosidad. Nos vamos a enfocar en viscosidad y lubricación en todo momento. La viscosidad en los rodamientos va a depender de que este no se agripe, no se funde internamente. Por ejemplo, si le damos varias veces arranque, genera temperatura. Como el Bendix está acoplado al inducido, vamos a tener que el componente llegue a transmitir o a recibir, mejor dicho, toda la temperatura del inducido. Por lo tanto, la grasa también tiene que soportar esa temperatura. Una mala viscosidad provocaría el estancamiento del rodamiento. El material del buje central. En preferencia, y a mi experiencia les diría que es el bronce. Tenemos bujes de bronce instalados en los Bendix, pero cuando estos sean de aleación, vamos a tener chillidos, ¿no? Chillidos o engarrotamiento con el inducido. Entonces, y eso va a provocar ciertos ruidos cuando el motor de arranque funcione. Ya los mecánicos eléctricos me comprenderán de qué estamos hablando. Seguramente algunos clientes les han traído este tipo de problemas, ¿no? Y pensamos que puede ser otro componente como un rodamiento, puede ser la correa y por qué me está provocando este chillido al inicio del arranque. Y muchas veces trata del buje central. Entonces, en preferencia, hay que elegir uno de bronce. Los resortes. Estos materiales, el material del resorte tiene que ser bastante duro, como para impedir que el piñón del Bendix gire al otro lado, ¿no? Si el resorte es vencido, pierde su resistencia, entonces el Bendix va a poder girar al otro lado, ¿no? Por lo tanto, necesitamos que tenga una dureza correspondiente al acero, ¿no? Sean resortes acerados. Comentarles más acerca de lo que es los Bendix Taido. Tenemos un material con mejor tratamiento térmico. La cavidad de los rodamientos son como de equipo original. Eso quiere decir que va a durar más o similar que un equipo original. Es lo que esperamos que ustedes lo puedan comprobar. Mayor grosor en los rodamientos, lo que también nos va a brindar mayor durabilidad. No va a tener desgaste prematuro. El Bendix Taido también va a resistir impulsos agresivos. Vamos a tener conductores nerviosos que van a darle arranque constantemente y este componente tiene que soportarlo, ¿no? Taido también va a recibir estos impulsos agresivos porque ha sido testeado de esta manera para recibir presión de motores de alto torque y potencia. Bien, las medidas originales de fábrica son muy importantes al momento de acoplarlos. Cuando tú tengas que hacer el cambio de este componente, lo que tú quieres es que instalarlo y no tengas problemas de que no acople con el volante de inercia. A eso nos referimos cuando estamos hablando de un producto original, OEM.
Bien, a todas las pruebas que hemos podido hacer de alta exigencia, Taido ha sido certificado o ha reaccionado satisfactoriamente hacia las altas exigencias de funcionamiento en diferentes motores y las piezas cumplen estos estándares de calidad. Esta es la presentación, ustedes lo van a poder encontrar en sus tiendas de preferencia. Este es el diseño del producto. Y como les comentaba, ¿no? Cuando vamos a tener un producto que internamente tenga teflón, no vamos a poder hacer lo que es adaptación. La adaptación en estas piezas, en los Bendix, se hace en las estrías. Taido cuenta con componentes metálicos, no cuenta con el teflón. Por lo tanto, la durabilidad en cuanto a adaptaciones va a ser mejor, porque si estamos hablando de adaptación, estamos colocando un componente que no está diseñado para ese vehículo, pero que sí puede funcionar por un menor tiempo, se podría decir, con el vehículo a ser adaptado. ¿Por qué? Cuando hacemos adaptación de un Bendix a un motor de arranque, quitando las estrías con el tornero, lo que va a pasar es que va a generar temperatura, este desbaste del metal, o incluso he visto que otros quitan la parte del soporte de la horquilla y colocan una que sea con el estriado como el original o sueldan esa parte. Lo que pasa es que esta temperatura de soldadura va a generar ¿cómo les puedo decir? Una diferencia térmica en la parte de los engranajes. Va a desestabilizar el tratamiento térmico. En ciertas partes va a tener más tratamiento térmico y en otras no. Va a descompensar el tratamiento térmico. Es por eso que las piezas adaptadas o soldadas no van a durar lo mismo que una original. Bien, con Taido van a tener el arranque perfecto y tenemos los componentes en toda su variedad para vehículos comerciales, ¿no? Tenemos para Toyota, Mitsubishi, Ford. Hay algunas consultas que me hicieron en las visitas que referían a si tenemos productos para vehículos chinos. Hemos visto que algunos de estos Bendix son adaptados a motores de arranque para vehículos chinos, como ser el Toyota, el Mitsubishi. Taido cuenta con página web. Esta es la página web para todos aquellos que quieran ingresar y conocer más acerca del producto. Podemos responder consultas mediante esta página. Ustedes nos dejan el mensaje y vamos a responderle inmediatamente.